Vámonos al debate. En este caso, como anunciábamos, hablando sobre los cabildos. Llega un momento del mes de febrero, especialmente, finales de enero, febrero, en el que bueno, pues se llegan las convocatorias de los cabildos generales ordinarios. Viene este debate a colación de, bueno, pues cada vez más difícil que el hermano acuda a esos cabildos. Ahora se ha hecho, bueno, una facilidad de tramitación, pero con el obispado, pero realmente al final es como cada año tras año, la lectura del programa, la aprobación, la lectura de las cuentas, etc, etc. En un momento que creo que el hermano, con tanta información tan rápido, casi no es posible digerir lo que se le está ofreciendo para votarlo. Entonces, ¿tiene sentido este formato de cabildo general ordinario? ¿Cómo lo veis? A ver, para mí, porque ya que estamos debatiendo, ¿no?, todo lo que es el sentido de hacer un cabildo, para mí es fundamental que existan. Eso vaya por delante, ¿no? El formato... ¿No se puede eliminar? No, porque vale. Al final la voluntad de una hermandad no es la voluntad de su junta, es la voluntad de todos sus hermanos reunidos en cabildo general. Vale, hasta ahí bien. El programa de actos, memoria de actividades, bueno, es algo que sí que solemos pasar un poquito más de esto, pero las cuentas, hay amigos, eso sí que es fundamental que los hermanos los fiscalicen. Y yo no sé hasta qué punto los hermanos muestran interés en acercarse a ver a los cabildos, porque estamos viendo que muchas veces los cabildos se quedan sin quórum y no llegan a un mínimo para poder ni siquiera celebrarse, que luego se suelen hacer cabildos informativos en ese sentido. Entonces, para mí sí que les daría una vuelta. Las cuentas, pues que los hermanos puedan acudir a verlas unos días antes, no solamente ese día, y que te pongan un resumen en un PowerPoint que no te da tiempo ni de hacer la suma. En el caso del que haya PowerPoint. En el caso, que otras veces se leen pum, 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 claro, y listo, ¿no? Entonces, para mí sería muy importante la obligación de que esas cuentas estuvieran expuestas, de que igual que se expone el censo. Tampoco hay necesidad de que esté expuesto. ¿Y por qué no mandárselo al hermano directamente por un correo electrónico, ¿no? Pues también se podría. No hay datos que son confidenciales de ningún tipo, ¿no? También se podría hacer perfectamente. La cuestión es transparencia, cuanta más mejor. Reducir los tiempos de convocatoria, porque bueno, antes era 2 semanas, ya creo que se ha reducido a una única semana de exposición del censo, que se puede hacer una exposición telemática, que no sé si en la última reforma ya es posible, la verdad es que no me... No entra ahí, entra en la forma de enviar la documentación, que ya no hay que mandarlo en papel, sino se puede mandar por correo electrónico. Es que esa era mi segunda parte, era algo que clamaba al cielo, porque ya existe obligación de todas las personas jurídicas de España de relacionarse con la administración de manera electrónica, con lo cual todas las hermandades tienen, o deberían tener, si estuvieran al día con sus obligaciones, un certificado electrónico con el que operar, con lo cual... Pues nada, simplemente se mandan al obispado firmadas electrónicamente esas cuentas, esas actas y esa memoria, y luego el obispado electrónicamente que te lo devuelva también visado por ellos. El procedimiento no es así realmente, sino que sí, se manda al Consejo de Hermandad electrónicamente, se revisa el consejo. Que tú recibas tu documento ya electrónicamente firmado del día a día de la burocracia de cualquier asunto. Entonces, pues todo esto pues tiene que tender a facilitarle la vida a la gente y sobre todo ahí hacia una transparencia, pues cuanta más mejor. ¿Sabes dónde hay la mayor facilidad del mundo? En la deposición de las cuentas a las que hay que entregar la cuantía, los donativos. Bueno, no son donativos, son cuantías que están establecidas por la convocatoria de cabildo. La del obispado. Sí, eso, toda la facilidad del sería mundo. otro debate a tener en algún día, es decir, porque el obispado te obliga a mandar los datos de todos los hermanos. ¿Hasta qué punto eso es legítimo? Me lo preguntaron el otro día, justo cuando salió esta normativa, me decía, ¿y la hermandad está haciendo bien enviando los datos de los hermanos? Si tiene el consentimiento de ese hermano firmado, se puede mandar. ¿Y si no? Porque una de las cosas que pone es que tienes que enviar el censo. Yo entiendo que no. El censo completo a 31 de diciembre. Es decir, que no es nuevo, no se incorpora esto ahora, sino se hacía siempre antes. ¿Y hasta qué punto se puede enviar los datos de los hermanos? Yo entiendo que no. Siempre que si cada hermano concreto ha firmado el consentimiento, entonces sí. Pero si no, yo entiendo que no, lo que se deben de dar son los números totales. Cifra de alta, cifra de baja, bajas si quieren desglosado por bajas por fallecimiento, bajas voluntarias, etcétera. Entonces, ¿dónde está el control? Claro, porque cuántas cosas se han visto y cuántas hermandades se han visto perjudicadas, cuántas candidaturas, cuántas juntas de gobierno se han visto mermadas por eso. Es decir, un control se tiene que tener. Lo del 31 de diciembre es bastante importante por aquello de
tú comparas años y años y años y ves, esa persona está en este año y no está aquí, vemos en esta franja de tiempo, y la verdad es que bueno, pues hay hermandades donde se han hecho verdaderas atrocidades. Picaresca sabemos que hay, que ha habido y que habrá en todas partes. Eso es, y negarlo es negar una evidencia. Es decir, eso lo sabemos. Pero de esta forma, al menos, aunque yo esté con lo que dice Emilio, porque estoy plenamente que hasta qué punto una junta de gobierno o una secretaría, una fiscalía de una hermandad está capacitada para enviar todos los datos. Es decir, capacitada no, pero si tiene la capacidad legal de poder hacerlo. Sí, exacto. Tiene que estar autorizado. Claro, pero lo que quiero decir es que, por otra parte, es el único rescoldo que se tiene para tener también claridad de que no hay anomalías ni alteraciones en los censos. Pues a lo mejor, Manuel, habría que ir todavía mucho más al principio y ver qué tipo de función tiene un fiscal en una junta de gobierno. Es que a lo mejor ni siquiera tendría que ser parte de la junta de gobierno, quizás. Probablemente. Por ejemplo, a lo mejor pegar una vuelta. Podría ser un elemento externo. Probablemente. Pues elegido en el cabildo, igual que se elige a la junta de gobierno. Y que no de tenga forma parte. y no tiene Y vinculación que se puedan presentar 10, por ejemplo. Por ejemplo. Hay en algunas hermandades en las que habría cacheta por ser el fiscal, por ejemplo. Pero bueno, pero es un elemento de control. Ya, totalmente. Bueno, pues eso era. Andrés, ¿nos comenta algo sobre eso? Bueno, yo iba a decir que si nos ponemos serios realmente haciendo un cómputo global de las hermandades y del número general de hermanos, yo creo que alrededor del 90%, creo que me quedo corto, le importan muy poco las cuentas de la hermandad en sí. Es decir, la gente le importa qué banda va a llevar mi Cristo, qué cuadrilla va a ir o qué se va a estrenar este año, pero después a la hora de la verdad, y todos los hermanos tenemos deberes y derechos. Y me pongo yo el primero en mi culpa porque después yo no voy muchas veces a la amplia mayoría de los cabildos ordinarios de mis hermandades por diferentes motivos, pero soy el primero que no va. Entonces las hermandades, los hermanos tenemos deberes y derechos. Pero sí es verdad que lo que es un cabildo de cuentas para los hermanos en sí es un tostón. También te digo, es un tostón, pero yo creo que también es muchas veces necesario que los hermanos una vez al año se encuentren en un punto de encuentro que es el cabildo, ya no solo a lo mejor para probar las cuentas, luego suele haber normalmente un ruegos y preguntas para que los hermanos que tengan algunas inquietudes pues puedan exponer algo allí directamente, que muchas veces pues a lo mejor se utilizan conductos que no son los adecuados. Yo creo que es el día para hablar las cosas. Y me pongo yo el primero como mea culpa de que al final somos nosotros mismos los que nos vamos a las cuentas, a los cabildos de cuentas. Porque no interesa. Porque es real, a los hermanos no les interesa, a los hermanos no les interesa hasta que hay una bomba. Claro, exacto, pero en el momento que la bomba, entonces hay allí 80. Decir, y yo entono en mi culpa, como dice Andrés, es decir, y yo intento participar de mis hermandades, de los cabildos y todas las cosas, pero muchas veces, o tú lo palpas cuando está, que debería de haber a lo mejor 200 personas, y lo que hay es el mínimo para cubrir el la quórum. Junta está llamando al hermano, que a mi padre, entonces, a mi hijo, para entonces a ti te queda claro de que no le interesa al hermano le interesa el cabildo de elecciones. El cabildo de elecciones, a quién tengo que votar y a quién me conviene a mí para que vayan los pasos y a quién me conviene para que vayan las bandas. Eso es lo que le interesa al hermano. Y las cosas hay que decirlas como son. Sí, claro, y ya matizando ya lo último que decía Emilio y el compañero Edu, la claridad y la transparencia por parte de los hermanos, pero ojo, que esas cuentas y que esos actos y que esas memorias también van firmadas y que también se transmitan por la dirección espiritual de la hermandad. Es decir, no debemos de olvidar nunca que la transparencia la deben de dar los hermanos. Estaremos en otro debate en la asistencia de los directores espirituales a los cabildos ordinarios. No, pero que lo que quiero decir... Eso ya harina de otro costal. Pero que lo que quiero decir es que transparencia que dan o deben de dar los hermanos y transparencia que también da la dirección espiritual de las hermandades, porque es la que firma y la que dice, ojo, la que avala, que esto es cierto. Entonces también hay que decirlo. Habría que darle quizá una vuelta, lo decía Emilio, ¿no? De exponer quizá las cuentas durante un plazo que igual que se expone el censo durante 2 semanas, y que quizá el hermano que tenga algún problema con las cuentas, pues haga una alegación o algo y se dirija al director espiritual y ya pues ese recurso se resuelva como crean conveniente los diferentes estamentos, ¿no? Pero quizás es verdad que muchas veces tú vas a un cabildo, te sientas allí, no sé cuánto durará, a escuchar 20 minutos. No sé cuánto, gasto de secretaría, al final muchas veces es un coñazo, vamos a hablar claro. Aquí nos gusta el incienso, el tambor, las cuadrillas en la calle. Pero cuando una hermandad pone ese cabildo y dice que se va a gastar 30.000 euros la salida procesional,
empiezan a saltar las alarmas. Depende de la hermandad. Claro, Hay hermandades que a lo mejor los hermanos les da igual si todo va como los hermanos quieren, Ya. ¿sabes? Bueno, creo que estaba interesante el debate y tiene un poquito más que para otras veces podemos seguir tirando de ese hilo.